que todos abramos primer carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 4, verso 7. Es la lectura que voy a iniciar en este momento en el nombre del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 7. Dice la palabra del Señor: desecha las fábulas profanas y de viejas. Y mire lo que sigue diciendo aquí, por favor, muchísima atención sobre esto. Mire lo que dice la Escritura: ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. Y quisiera iniciar haciendo esta afirmación. Es que nadie puede conocer hasta dónde Dios puede llevarlo sin hacer cada día lo que debe hacer para acercarse a ese propósito de Dios. Quiero repetirlo una vez más. Nadie puede conocer hasta dónde Dios puede llevarlo sin hacer cada día lo que debe hacer para acercarse a ese propósito que Dios ha trazado para su vida. En otras palabras, estamos diciendo que es imposible llegar a una meta. Es imposible de llegar a un punto donde Dios quiere llevarnos, a donde Dios quiere ponernos, en donde Dios quiere ubicarnos, sin dar un paso cada día. A esto el apóstol Pablo lo llamó ejercitarse en la piedad. La palabra ejercitarse viene de un término griego que traduce, o que pudiera significar más bien, que pudiera significar gimnasio. Esto lo que de alguna manera está diciendo el apóstol Pablo es que el ejercicio para la piedad debe ser igual como el hombre o la mujer se entrena en un gimnasio para que sus músculos se desarrollen. Y esto es bastante importante en este momento porque nos está hablando de acción, nos está hablando de hábitos, nos está hablando de cosas concretas, nos está hablando que necesitamos hacer más que querer algo. Porque él dice ejercítate para la piedad. Note que él no está diciendo anhele para la piedad o quiera para la piedad, sino que él está usando un término de ejercitación para la piedad. ¿Por qué el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo que él debe ejercitarse para la piedad? ¿Por qué el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo que no es simplemente una acción, sino que la acción debe acompañar y movilizar todo, no el cuerpo humano, sino el cuerpo espiritual? Y esto me está llevando a una reflexión importante en primera instancia, porque es que a veces hemos divorciado lo que queremos con lo que hacemos. A veces hemos separado lo que anhelamos en Dios de las cosas que hacemos cada día para Dios. Pareciera como que la piedad a la que está hablando el apóstol Pablo es una piedad práctica. Es esa piedad, es ese cristianismo, es ese creer en Dios y creer para Dios que lo está llevando a la práctica, que debería estar movilizando todos los músculos del cuerpo. No es solamente la ejercitación de una sola cosa, sino que es el obrar de todo. Por eso es que hay momentos en que inclusive Moisés quiso clamar a Dios por una respuesta. Y le dijo, una vez estando enfrente del mar, y dijo, tal vez aquí llegamos a nuestro final. Tal vez aquí llegamos a nuestro punto de terminar. Tal vez aquí llegamos a nuestra última instancia. Y dice la Biblia, dice la Escritura, que Moisés clamó a Dios.
Pero Dios lo mandó a que se ejercitara en la piedad. Y no le dijo simplemente sígueme clamando, Moisés, sino al contrario, le dijo ejercita la mano, Moisés. Mueve tu mano. ¿Qué tienes en tu mano? No es momento de simplemente a veces clamar. No es a veces simplemente de orar. No es a veces simplemente de anhelar cosas en Dios. A veces nos quedamos en sueños y en anhelos y en palabras, pero Dios nos está llamando más que al deseo, nos está llamando a obrar en fe. Y por eso Dios tiene que decirle a Moisés, no me clames, ejercita tu mano, ejercita la vara, Moisés, muévela en acción. ¿Qué tienes en tu mano, Moisés? ¿Qué tienes en tu mano? Usa tu vara. Y esto de alguna manera algunos empresarios han llamado a esto la ley del 1%. De hecho, la marca Toyota es algo que usa para poder alcanzar metas que se tienen a largo plazo. Ellos han denominado la ley del 1% para hacer que cada día pueda acercarse a ese objetivo a largo plazo. Porque cuando nosotros nos trazamos metas en Dios, porque cuando nosotros tenemos anhelos en Dios, porque cuando nosotros tenemos un proyecto en Dios, a veces cuando lo vemos tan grande y tan lejos, somos muy dados a desanimarnos. Somos muy dados a no creer que podemos conseguirlo. Somos dados a pensar que tal vez eso no es para nosotros, tal vez para el vecino, tal vez es para el hermano, tal vez es para el fulano, tal vez es para la persona que yo conocí hace un momento. Pero a veces somos dados que cuando tenemos sueños y deseos y anhelos en Dios, no es para nosotros. Y me llama la atención que aún en esta ley de empresarial la llaman la ley del 1%. ¿En qué consiste? Básicamente consiste en ejercitarse cada día para poder alcanzar esa meta final. Se trata de que si te has establecido un propósito, que si te has establecido un proyecto, que si has establecido un objetivo, debes hacer cada día una cosa para poder acercarte a eso que anhelas. Y justamente ahí es donde nosotros debemos entender que necesitamos romper ciertas barreras, que necesitamos romper ciertos esquemas, que necesitamos romper ciertos moldes, porque anhelamos mucho, pero hacemos poco. Soñamos mucho, pero obramos poco. Anhelamos tantas cosas en Dios, pero cada día no hacemos lo que Dios nos ha permitido hacer para poder alcanzar ese propósito en Dios. Y sabe, a veces es el temor a dar el primer paso, como le pasó también a Pedro. Nótese que cuando él estaba en la barca en medio de una tormenta, cuando estaba en la barca en medio de la mar, le dijo a Jesús, manda a que yo camine. Es el temor al primer paso. Porque creemos que si damos un primer paso, vamos a pisar en falso. Y a veces eso nos cuesta. Queremos hacer cosas para Dios. A veces estamos convencidos que tú y yo, algo Dios quiere hacer con nuestra vida. A algo Dios nos quiere aproximar, a algo Dios nos quiere mover, a algo Dios nos quiere promover. Pero a veces hay un temor al primer paso. Nos da a veces ese temor de hacer esas primeras acciones. Yo siempre lo he dicho y en algunos momentos lo he enumerado. Hay muchas personas que tienen un deseo ardiente de poder ser uno de los mejores cantantes en su localidad, en su zona, en su distrito. Pero cuando se enfrentan en el día a día, no practican lo que deben practicar. Hay personas que a veces quisieran ser grandes predicadores, pero cuando llega el día a día, no son capaces de sacar un momento de lectura de la palabra de Dios. Hay personas que quisieran tener grandes dones del Espíritu Santo, que Dios los usara de una manera poderosa, que Dios hiciera cosas grandes a través de sus manos, a través de su oración, a través de su palabra, pero no son capaces de tener intimidad con Dios.
de acercarse a Dios en oración. ¿Saben por qué? Porque a veces esas personas tienen el temor de dar el primer paso. Anhelan mucho, pero ese primer paso es escaso, es tímido. Como dijo el apóstol Pedro, Señor, manda que yo pueda caminar. Como dijo el apóstol Pedro, manda que yo pueda moverme. Tenemos temor del primer paso. Y el segundo elemento que a veces ocurre es que a veces tenemos también temores a que otras personas puedan obtener mejores resultados que nosotros. Yo no sé si usted recuerda ese caso de Juan, el capítulo 5, cuando el paralítico de Betesda, Jesús le pregunta, ¿tú quieres ser sano? Y él dijo, no, es que muchos llegan primero que yo. A veces hay temor a que otros obtengan mejores resultados y eso lleva a que no generemos una acción, a que no nos volquemos a tomar en el día a día una acción concreta para poder avanzar en el propósito de Dios. Es que tal vez si fulano lo hace, a él le quedaría mejor. Es que tal vez esto no es para mí, tal vez esto es para sultano, tal vez esto es para la otra persona. Y tenemos temor que nuestro resultado no sea el mejor. Y por eso cuando Jesús estaba ahí con el paralítico, le dijo, ¿tú quieres ser sano? No es que otros llegan primero que yo. Otros tal vez tienen mejores habilidades que yo. Otros están teniendo mejores resultados que yo. Y Jesús le vuelve y le dice, es que tú quieres ser sano. Y encontró la sanidad que podía encontrar solo en Jesús. Pero hay otro grupo de personas que a veces tienen temor a volverlo a intentar una vez más. Hay personas que no accionan, no tienen un obrar en Dios, porque a veces tienen ese temor de volverlo a intentar. Como también estuvieron los discípulos en medio del mar, tratando de pescar todo un día, toda una noche, y no habían alcanzado nada. Habían lanzado las redes y las redes salían vacías. Habían lanzado las redes a la izquierda y las redes salían vacías. Habían lanzado las redes al frente y las redes salían vacías. Lanzaron las redes atrás y las redes salían vacías. Y llega un tiempo en que ellos toman la determinación que intentarlo sería inútil, que volverlo a hacer sería perdido, que volverlo a intentar sería la peor decisión que pueden tomar. Y cuando tú y yo pensamos que todo está terminado y que todo está acabado, siempre aparecerá Jesús para mostrarnos un camino distinto. Porque cuando Jesús llegó a la barca de estas personas, llegó a la barca de sus discípulos, les dijo, vuélvanlo a intentar una vez más. Señor, lo hemos intentado toda la noche. Hemos intentado tirar las redes en todo lugar y no hemos pescado absolutamente nada. Pero Jesús les dice, tírenlo una vez más. El temor de intentarlo una vez más se empieza a disipar por la palabra poderosa de Dios. ¿Saben por qué? Por una sola razón. Porque a veces Dios quiere que nos ejercitemos para la piedad. Necesitamos movimiento en los músculos. Necesitamos movimiento en las acciones. Necesitamos movimiento en el accionar, en el obrar. Porque Dios quiere que pasemos simplemente de los anhelos y de los sueños y de los deseos a la acción, al obrar, al quehacer. Y por eso Pablo le dice, ejercítate para la piedad. Necesitas más que decirlo, necesitas obrar en el día. Por eso ciertamente dice el salmista, que aquellos que se ejercitan en el obrar, que aquellos que se ejercitan en el quehacer, dice la palabra del Señor en el Salmo, el capítulo 1, en el verso 3, serán como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará.
¿Saben por qué? Porque no dice la palabra del Señor y todo lo que piense prosperará. No dice la palabra del Señor y todo lo que diga prosperará. No dice y todo lo que anhele prosperará. No dice y todo lo que desee prosperará. Sino que dice y todo lo que hace prosperará. Porque necesitamos ejercitarnos para la piedad. A veces necesitamos es movernos. A veces necesitamos es hacer una acción. A veces necesitamos es crear hábitos en el día a día para poder acercarnos al propósito de Dios. ¿Por qué hoy no pasar del deseo a la acción? ¿Por qué hoy no transitar del anhelo al hacer? ¿Por qué hoy no pasar de pronto del sueño a empezar a hacer cosas concretas para Dios hoy? Dios quiere promovernos, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere prosperarnos, Dios quiere ayudarnos, pero Él no lo puede hacer si tú no estás determinado a hacer lo que tienes que hacer cada día para Dios. Porque Dios quiere bendecir lo que tú hagas y no solamente lo que tú desees. Me llama la atención que la Biblia dice: 7 veces cae el justo, 7 veces cae el justo, y Jehová lo levantará. Y hoy estaba meditando sobre ese texto. ¿Qué es lo que lleva a Dios que aunque el justo esté cayendo, Dios lo levante? Porque dice la palabra del Señor que 7 veces cae el justo, pero Jehová lo levantará. Tal vez a veces podemos llegar como ese justo que tal vez cae una vez y se levanta en el nombre de Jesús para seguir caminando. Cae una segunda vez y se levanta en el nombre de Jesús para seguir caminando. Cae una tercera, una quinta, una séptima vez y se levanta en el nombre de Jesucristo para seguir caminando. ¿Saben por qué? Porque tal vez ese justo tiene persistencia, tiene constancia, y cuando una persona tiene constancia y tiene persistencia es porque tiene una fe incalculable en que Dios lo puede hacer. Por eso el justo se levanta, porque sabe que su Dios le ayudará, porque sabe que su Dios lo va a sostener, porque sabe que su Dios le va a seguir ayudando. Y por eso Dios, cuando mira la fe de un hombre que se levanta en la fe de Cristo el Señor, Dios tiene que sostenerlo de su mano y seguirle ayudando para que se levante una y otra vez, porque está haciendo para Dios. Aun si fuera una octava vez, Dios lo levantará, porque son hombres y mujeres que están haciendo para Dios. Hoy hay muchos que anhelan muchas cosas, pero ¿cuánto estamos haciendo para Dios? ¿Cuánto haces tú para Dios? ¿Cuánto estoy haciendo para Dios? Hoy deberíamos romper las barreras. Hoy deberíamos de romper los moldes que nos atan. Hoy deberíamos de romper las circunstancias que nos rodean. Yo te digo una cosa: haz una cosa para Dios, para acercarte a ese propósito que Dios te ha puesto en el corazón. Y Dios va a bendecir eso que haces y lo va a prosperar. Porque cuando nos ejercitamos para la piedad, cuando empezamos a mover no los músculos físicos, sino los espirituales para la piedad, podremos alcanzar la medida y la altura que Dios quiere que alcancemos para cada uno de nosotros. Hagamos más, obremos más, llevemos a la práctica más. No escuchemos a veces queremos escuchar pero hacer poco, anhelar mucho pero obrar poco. Yo quisiera en este momento que esta palabra la guardáramos en el corazón, pero que la lleváramos a la práctica. ¿Qué has soñado en Dios en esta noche? ¿Qué has soñado en Dios en este momento? ¿Qué corazón, qué sueño Dios te ha puesto? ¿Qué sueño Dios te ha puesto en el corazón
Llévalo a la práctica en este momento. Toma una acción. Separa un espacio y llévalo a lograr. Porque ciertamente, como dice la palabra del Señor, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dios quiere prosperar lo que tú hagas. Dios quiere prosperar lo que tú emprendas en este momento. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho: yo quisiera de pronto hablarle a un vecino, quisiera hablarle a un familiar, pero ¿qué has hecho para que ese mensaje llegue a tu familiar? Yo quisiera acercarme más a Dios, pero ¿qué estás haciendo hoy para acercarte más a Dios? Yo quisiera que mi familia conociera el Evangelio, pero ¿qué estás haciendo tú para poder llevar el Evangelio? Yo quisiera de pronto ser más usado por parte de Dios, pero ¿qué has hecho para acercarte a Dios? Yo quisiera que Dios me respondiera aquella cosa de pronto que le he pedido por mucho tiempo, pero ¿qué quiere Dios que hagas hoy para Él? Hoy necesitamos ejercitarnos para la piedad. Hoy necesitamos aprender a mover los músculos espirituales para poder movernos en fe. Hoy no te quedes en la silla. Hoy no te quedes en el mismo lugar donde siempre estás. Yo te invito en este momento, en el nombre de Jesús, que te levantes en esta noche, que te levantes en este momento, que te sacudas de pronto la conformidad y la pereza que a veces rodea, y ve en busca de lo que Dios te ha dado, y ve en busca de la visión que Dios te ha dado. Habla con tu pastor, habla con tu líder, habla de pronto con toda la jerarquía, y habla con todo eso, pero entra en el canal y muévete y puedas obrar en Dios para aquello que Dios te tiene predestinado, porque Dios no puede bendecir y Dios no puede prosperar lo que tú no te has determinado a hacer para Él. Todos los que obraron, todos los que hicieron, todos los que hacen para Dios, Dios empieza a abrir puertas especiales. Hay momentos, como le ocurrió a Moisés, que no hay necesidad de clamar, hay necesidad de usar lo que Dios nos ha dado, usarlo en fe en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy el mensaje tiene este propósito. A veces no es tanto lo que anheles, es más lo que haces. No es tanto lo que sueñes, es más lo que puedes hacer y lo que Dios te ha entregado para hacer. Por eso ciertamente hoy, ejercítate para la piedad. Muévete para la piedad. Muévete para Dios. Y cuando te muevas para Dios, entonces ciertamente, como dice la Escritura, cuando tú te muevas hacia Dios, Dios se moverá hacia ti. Acercaos a mí, dice la palabra del Señor, y yo me acercaré a vosotros. Quisiera que en este momento hiciéramos una oración y que le pidiéramos en este momento al Espíritu Santo que nos inste, que nos fortalezca el espíritu, que nos fortalezca en fe, y que las rodillas paralizadas y que las piernas endebles sean afirmadas en el nombre de Jesús, y nos movamos en dirección a Dios, para que Dios se mueva en dirección a nosotros, y todas nuestras acciones puedan encontrar la bendición y la prosperidad que solo en Cristo se puede tener. Iniciemos esta oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús quiero orar a favor de una persona que hoy quiera tomar la decisión de moverse. Yo te pido en este momento, Señor, que una persona que se haya determinado a avanzar en la vida cristiana, tú le bendigas y le prosperes, Señor. Yo te quiero pedir en este momento, amado Dios, que tú puedas ayudar a un hombre y a una mujer que hoy se quiera levantar en el nombre de Jesús y caminar en dirección a ti. No importa lo que pueda pasar, no importa si tiene temor al primer paso, no importa si tiene temor a que otros tengan mejores resultados que ellos, no importa si tienen temor a intentarlo una vez más.
Tú eres un Dios fiel a tu palabra y tú dices que todo lo que hacemos en tu voluntad, tú lo prosperarás en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. La paz de Cristo con todos ustedes y que el Señor les bendiga.